Ayer, por andar en la grilla, se nos fue el miércoles de libros. Y luego no me recuerdan ni Fausto ni Liz. Yo les voy a pedir un favor, si no vuelvo a hacer miércoles de libros, todos los twitters me los mandan con insultos directos a Liz y a Fausto. Dice Liz que ella no estaba, pero tiene celular y me puedes mandar un mensajito, ¿verdad? En esta época, haga usted de cuenta que se fue a las cavernas, ¿no? O sea, que se fue al cráter del Popo y que no llegaba el celular. Estaba en el aeropuerto, imagínese. No, estaba lejísimos, no me podía recordar. Dice que es propósito de año nuevo y entonces, pues bueno, su Alzheimer juvenil, ojalá que Santa Claus se lo cure, ojalá. Pero vamos a hacerlo hoy jueves de libros, si le parece. Mire, ¿qué tal si hacemos lo siguiente? Vamos ahora, ya que analizamos un par de biografías que están muy buenas. ¿Sabe cuál no le dije en estas biografías? Que es una novela biográfica o una biografía novelada, la de Esperanza Iris, de Silvia Cherem. No juegue, qué librazo. Usted sabe que el Teatro de la Ciudad, voy a hablarle un poquito de ese y entonces, si quiere, la próxima semana hablamos de los diferentes premios Nobel. ¿Le gusta? O sea, hablamos un día de Vargas Llosa, hablamos otro día de Saramago, hablamos de García Márquez y así nos la llevamos. Pero mire, no puedo dejar de mencionar este libro en la categoría de biografía novelada de Esperanza Iris. Es un librazo porque además la historia de cómo lo escribe Silvia Cherem es impresionante. Este libro está basado en la vida de Esperanza Iris, precisamente, que usted sabe que así se llama el Teatro de la Ciudad. El Teatro de la Ciudad es el Teatro Esperanza Iris. Ese teatro lo construyó ella con sus propios recursos, en una época, además de todo, en que ella iba de gira. Era la llamada reina de la opereta. Haga usted de cuenta que es una especie de zarzuela. No he escuchado la zarzuela española por la calle de Alcalá. Ya sé que canto del demonio, pero es un poquito así. Es un espectáculo muy completo con una actriz principal que puede ser una soprano, que puede tener una gran voz y que finalmente es el centro de ese espectáculo. Ella era la reina de la opereta. Y era verdaderamente amada en toda América, ¿eh? En Cuba, por ejemplo, era verdaderamente amada y respetada, en Argentina, en Colombia, en Venezuela, y en toda América, en España también fue una reina indiscutible de este género. Entonces, cuenta desde la vida de Esperanza Iris, pero le voy a contar un poquito, ahora que llegue a ese punto, le voy a contar cómo Silvia Cherem empieza a escribir este libro. Pero cuenta desde la vida de Esperanza Iris, que en una familia con muy escasos recursos, ella fue entregada a una tía y llegaba a una compañía de teatro y para ella siempre había sido su pasión. Y en las tardes se iba al teatro precisamente y se metía, ¿ha visto usted esos teatros antiguos en donde hay una concha que está hacia el escenario? Ahí estaba lo que hoy en día se podría llamar el teleprompter o lo que hoy en día se debería de llamar el apuntador, porque él es el que marcaba las escenas a los diferentes actores y además a alguien que se le olvidaba el diálogo también se lo decía desde esa conchita, era una especie de director escénico. Entonces ella iba y se metía precisamente ahí en esa conchita y estaba con el director escénico y soñaba de verdad con ser una reina de la opereta. Total que pues su tía la regaña, le ponía unos santos bofetones por ir a este teatro. Hasta que las circunstancias se dan, se casa con un director de opereta y empieza la atribulada vida amorosa de Esperanza Iris. Hasta que llega con Paco, con su Pacote, como ella le dice, y pues cambia la situación radicalmente. Se enamora como una loca, pero empieza de verdad en este pues tránsito para construir el Teatro de la Ciudad, la Esperanza Iris, y espéreme tantito, es que no me acuerdo cómo se llama, pero le quiero dar el dato exacto de cómo se llamaba este hombre, Paco. Ay, Dios. Ahora mismo se lo dijo. Pero, Dios. Que también era cantante. Aquí lo tengo. Bueno, ok, no. Bueno, se casa con este hombre, con Paco, que fue su tercer esposo, y verdaderamente se vuelve pues una locura verdaderamente su vida, porque este hombre era un pillo, pero un pillo impresionante. Usted sabe que hubo en aquella época, precisamente en 1918, un atentado en contra de un vuelo de Mexicana de Aviación.
No es cierto, no fue. En 1918 terminó el teatro. El asunto del vuelo 575 de Mexicana de Aviación precisamente fue mucho después. Pero Francisco Sierra, Paco Sierra era el esposo. Y ellos juntos, cuando ven una revista Time, en donde viene un atentado en contra de un avión en Canadá, junto con otro de sus amigos, planean precisamente lo mismo para quedarse con el dinero del seguro. Entonces viene toda la planeación del atentado. Y Silvia precisamente conoce a uno de los parientes en un viaje en una zona de Sudamérica, conoce a uno de los familiares de los integrantes de este vuelo 575 que viajaba de la Ciudad de México a Oaxaca. Fíjese lo que son las cosas. Todo lo que le estoy contando es real, ¿eh? Y todo lo hace, y fue una investigación de Silvia Cherem impresionante, en donde, bueno, se metió a los archivos, se metió al juzgado también cuando se descubre toda esta trama, pero este vuelo venía tripulado por un capitán que había sido parte del escuadrón 201, del que fue a la Segunda Guerra Mundial por parte de México. Era un capitán muy experimentado. Y el mecanismo que le pusieron al avión no detonó en el momento, y eso hizo que no estuviera en una zona ya tan comprometida como para que todos hubieran perdido la vida, porque en ese momento este hombre se hubiera salido con la suya. Y eso es parte muy interesante. El capitán de este vuelo 575 de Mexicana, tiene la pericia de llevar el avión de regreso hasta la base aérea de Santa Lucía. En Santa Lucía, por supuesto, los militares no tenían ni idea de quién eran y de qué es lo que estaba pasando, aunque ya traía un boquete muy importante, porque la bomba venía en el depósito de maletas del avión. Pues bueno, lo rodean hasta que se identifican y ya posteriormente los pueden trasladar a la Ciudad de México, y empieza toda la investigación. Este hombre, verdaderamente, pues le digo que era un pillo y planeó este atentado. Se había gastado todo el dinero de Esperanza Iris, que se había quedado en una situación precaria económicamente hablando, porque construir el teatro, imaginen, en aquella época, el que usted ha visto, las columnas, e incluso hay un departamento que todavía existe en la parte de arriba del Teatro de la Ciudad, en donde vivía Esperanza Iris con este hombre, con Paco Sierra. Esa era su casa. Y lo único que le quedaba a Esperanza Iris eran sus joyas, unas joyas verdaderamente, según la descripción que se hace de un notario público, joyas impresionantes, pero collares Cartier de diamantes, de perlas, etcétera. Y pues era ya su último patrimonio. Y viene ahí también cómo se va cómo se va de alguna forma el juicio, se va desenvolviendo, y cómo las declaraciones de cada uno de ellos, de Paco Sierra, del amigo, lo que dice el juez, todo eso Silvia Cherem, con una maestría impresionante, lo investiga y lo plasma en el libro. Y después plasma incluso cómo Esperanza Iris, de haber sido, bueno, ¿qué le digo? La doña se quedaba corta en comparación con la figura que era Esperanza Iris, amiga de presidentes. ¿Cómo tiene que ir ahora ya a la residencia oficial de Los Pinos a rogar que no condenen a su marido y el presidente ya no la recibe? ¿Cómo tiene que pasar por el ridículo de enseñar todas sus joyas y enseñárselas a la prensa para que se hiciera de alguna forma sustentable el cuento de su marido, de que finalmente él no necesitaba dinero, que por qué iba a cobrar el seguro de nadie? Cómo después, cuando ya estaba en la penitenciaría, iba Esperanza Iris a visitarlo y se formó un coro. Bueno, no tiene usted idea qué investigación. Si le gusta ese tipo de historias, la historia novelada de Esperanza Iris, un personaje un poco perdido para esta generación de nuestro país, no tiene idea. La historia de la construcción del Teatro de la Ciudad, cómo se hizo, cuánto costó, está maravillosamente bien investigado y son todos hechos reales. A mí me impactó muchísimo este atentado en contra de un avión que se dio en el vuelo 575 de Mexicana, y que copiaron exactamente de otro atentado que se hizo con un vuelo en Canadá, que venía narrado en una revista Time. Va usted a disfrutar el libro. Maravilloso, le digo, todo es historia, todo está, lo puede usted encontrar en internet incluso para corroborar las historias, toda la tensión que se vive en el vuelo cuando despega, cuando explota la bomba, los heridos, cómo bajan, cómo este hombre que era un piloto, un capitán muy experimentado del escuadrón 201, lo puede llevar a Santa Lucía, porque ellos pensaban que la bomba explotara exactamente cuando estaba en una altitud que ya no se hubiera podido controlar el avión, etcétera. No tiene usted idea cómo lo va a disfrutar, y esa es mi recomendación de jueves de libros. Es Esperanza Iris, la reina de la opereta en México, y la autora es Silvia Cherem. Es una chulada del libro,
desde cómo está escrito, desde cómo maneja la historia, desde la investigación, los diálogos, cómo se humilla esta mujer por Paco Sierra, cómo la humilla él mismo, los engaños, la trama. Está deliciosa esta novela histórica o esta, ¿qué le puedo decir? Una biografía novelada de Esperanza Iris. Por favor, cómprelo, lo va a disfrutar muchísimo. Y ahora sí que ya tuvimos jueves de libros en lugar de miércoles de libros, para salirnos un poquito de los muertos, los colgados allá en Los Cabos, que ya se lo vamos a tener que decir más adelante, las balaceras en Culiacán, etcétera. Lo de siempre, ya se lo vamos a informar, por lo menos así. Ya tiene una buena recomendación, ya quedamos de vacaciones, o como regalo de Navidad. Le he dado algunas recomendaciones buenas de regalo de Navidad. Acuérdese, si quiere novela policíaca, novela negra, novela de suspenso, le recomendé La mujer del camarote 10 de Ruth Ware, es muy buen libro. El abogado del Kremlin de Manuel Echeverría, ese es también un libro extraordinario, novela negra. Le recomendé también, si quiere usted alguna biografía, algo que tenga que ver con historia, una biografía íntima de Napoleón. El autor es Vincent Cronin, que es extraordinaria de verdad, en donde se detalla la vida de Napoleón, cómo lo viste su ballet, cómo transforma el desagüe de la ciudad de París, entre muchas cosas más. Está maravilloso también. Si quiere algo que sea, pues, que le explique un poco de la historia y cómo van los discursos y qué tiene que ver con la personalidad de cada quien y cómo se construye un liderazgo, Los secretos del liderazgo, es de Andrew Roberts. Se llama Hitler y Churchill, Los secretos del liderazgo, de Andrew Roberts. Es también un libro maravilloso. Si quiere también algo como de biografía, como le estoy comentando ahorita, de Esperanza Iris, esta biografía novelada de Esperanza Iris, la autora es Silvia Cherem. Ahí ya le di buenas ideas para que lean estas vacaciones y para que dé un regalo de Navidad que, créanme, se lo van a agradecer. Todos son muy buenos libros y los va a disfrutar muchísimo. Hacemos